Bueno, en esta clase, que es la última clase del segundo cuatrimestre, vamos a tratar el tema de la anatomía del equilibrio, específicamente del sistema vestibular. Bueno, este esquema que está acá, que tiene al centro a la fonoaudiología, relata algunas áreas de la misma que algunas conocerán, que por ejemplo el área de voz, el área del habla y lenguaje, el área de la fonoestomatología o la motricidad orofacial y el área de la audición y el equilibrio. Muchas veces se desconoce esta parte de la fonoaudiología y se centran únicamente en los procesos de audición, pero hay que aclarar el hecho de que los profesionales en fonoaudiología también se centran en las patologías del equilibrio. Bueno, para adentrarnos en el tema, lo primero que vamos a describir es qué es el equilibrio. Bueno, como dice ahí el PowerPoint, es el estado por el cual el cuerpo conserva una postura estable, contrarrestando la acción de la gravedad. O también es el estado de un cuerpo cuando la suma de todas las fuerzas y momentos que actúan en él se contrarrestan. Algo más simple, que va a ayudar al entendimiento de lo que sería el equilibrio, podemos decir que alguien o algo está en equilibrio cuando, a pesar de tener poca base de sustentación, se mantiene de pie sin caerse. En este sentido, sinónimos de equilibrio son contrapeso, compensación o estabilidad. Bueno, el equilibrio en sí está controlado por receptores que están distribuidos en diferentes partes del cuerpo. Estos receptores son receptores visuales, receptores propioceptivos y receptores vestibulares. Acá viene detallado cuáles son esos receptores. Tenemos el sistema visual, que es el sentido de la visión, el sistema propioceptivo con receptores repartidos por parte todo el cuerpo, lo que más o menos dije anteriormente, y que informa la posición de las articulaciones. Bueno, el sistema vestibular es el sistema que está relacionado con el control del equilibrio y el control espacial. Esta imagen sirve más que nada para ubicarnos, para tener la ubicación espacial de dónde se encuentra esa parte del oído que controla el equilibrio. Como ya conocen, esto sería el oído externo, pabellón auricular y conducto auditivo, membrana timpánica, cadena osicular, trompa faringotimpánica, y estas son estructuras del oído interno. En la parte anterior tenemos las estructuras relacionadas con el sentido de la audición, que sería la cóclea, y en la parte posterior tenemos el laberinto posterior propiamente dicha, que está compuesto por el utrículo y el sáculo y los conductos semicirculares. Otra imagen parecida, en la parte anterior la cóclea, lo que está coloreado con rojo, y en la parte posterior lo que vamos a estudiar hoy, que son el laberinto posterior. ¿Qué es el laberinto posterior? Bueno, el laberinto posterior está formado por el vestíbulo y los conductos semicirculares, que sería, el vestíbulo serían esta estructura de acá, y los conductos semicirculares, estas de acá. Como pasa en la parte posterior del laberinto, que sería el laberinto, como pasa en la parte anterior del laberinto, a nivel de la cóclea, en el que existe un conducto óseo y por dentro un conducto membranoso, en el laberinto posterior, es decir, en la parte del oído interno que controla el equilibrio, esto se repite. Vamos a tener con un conducto óseo que va a estar representado por esta parte transparente, y un conducto membranoso que va a estar representado por el color cremita. Dentro del laberinto posterior vamos a tener los receptores vestibulares propiamente dicho, es decir, cuáles son los órganos que se encargan de percibir los cambios de postura o los cambios movimientos de la cabeza y demás. Estos receptores son tres: el utrículo y el sáculo y los conductos semicirculares.
Bueno, los conductos membranosos, lo que dije anteriormente, al igual que en la cóclea, en el interior del laberinto posterior se encuentra ocupado, por conductos membranosos, que eran lo que veían en esta imagen: conducto óseo, conducto membranoso. En el vestíbulo se encuentran el utrículo y el sáculo, que serían estas estructuras de acá. Y en los conductos semicirculares su homólogo membranoso. Vamos a tener conductos semicirculares óseos y conductos semicirculares membranosos. Bueno. Acá tenemos otra imagen que esquematiza la diferencia que hay entre conductos óseos y conductos membranosos. Los conductos óseos sería lo que está esquematizado de color marrón, y por dentro acá se sacó un pedazo de la parte ósea para esquematizar lo que sería por dentro el conducto membranoso. Por lo tanto, en color marrón, repito nuevamente, vamos a tener conducto óseo y por dentro con su homólogo membranoso. Otra imagen que relata lo mismo: en marrón el conducto óseo y por dentro los conductos membranosos. Este sería un esquema de los conductos membranosos. Fíjense cómo se conecta con los conductos membranosos de la cóclea. Bueno, el vestíbulo. El vestíbulo es una cavidad cuboidea situada en el oído interno, concretamente en el centro del laberinto óseo, y que se relaciona con el oído medio por la ventana oval. Esto sería el vestíbulo. Acá estarían las ventanas y esto sería el vestíbulo. En él se abren los extremos de los conductos semicirculares y encontramos dos superficies cóncavas: la fosita semiovoidea y la fosita hemisférica, donde se alojan el utrículo y el sáculo. Bueno, este sería un esquema de los conductos óseos, o sea, del laberinto óseo. Acá esto sería el vestíbulo. Y fíjense, si lo miran en detalle, hay dos fositas. En estas dos fosas se van a estar alojando los órganos que se encargan de percibir el equilibrio, que son el utrículo y el sáculo. Pero estas son las dos fositas que nombrábamos anteriormente. Y como también habíamos dicho, en el vestíbulo desembocan los extremos de los canales semicirculares o conductos semicirculares. Esto sería el vestíbulo y estos serían los extremos de los canales semicirculares. Extremo, extremo, extremo. Bueno, este sería las estructuras que se alojan en esas fositas que nombramos, que son el utrículo y el sáculo. En el utrículo y el sáculo se encuentran unos órganos receptores periféricos denominados máculas, que están integrados por células receptoras sensoriales ciliadas. Así como en la parte auditiva del oído interno, en la parte específicamente de la cóclea, teníamos células ciliadas, en la parte posterior, que sería el laberinto posterior, encargado del sentido del equilibrio, vamos a tener también células ciliadas. Dichas células ciliadas están recubiertas por una membrana horizontal sobre la que hay una serie de cristales de carbonato de calcio que reciben el nombre de otolitos u otoconias, los cuales son muy susceptibles a los cambios de gravedad. Ahora lo vamos a ver al detalle. Estructura anatómica de las máculas. Habíamos dicho que dentro del utrículo y del sáculo se encontraban las máculas. Acá ven la imagen del utrículo y del sáculo y ahora vamos a hacer una mirada microscópica de lo que tienen por dentro estas estructuras. Dentro tanto del utrículo como del sáculo vamos a encontrar esto. Esto sería la mácula. Habíamos dicho que en el utrículo existe una cavidad horizontal que posee su mácula.
Incluye células ciliadas que son sensibles a los movimientos. Acá, volviendo a repetir lo que dije anteriormente, vamos a tener dentro del utrículo y del sáculo las máculas, que sería toda esta estructura, y a su vez estas máculas están integradas por células receptoras sensoriales ciliadas, y como ven acá están las células ciliadas. Todo sería la mácula conformado por un conjunto de células ciliadas. También dijimos que están recubiertas por una membrana horizontal. Esta es la membrana horizontal, la que se ve acá de color celeste, sobre las cuales hay una serie de cristales de carbonato de calcio. Estos serían los cristales de carbonato de calcio que reciben el nombre de otolitos, que son los encargados de los cambios de gravedad. Entonces, mácula, células ciliadas, otolitos. Acá tienen otro esquema: mácula, todas las estructuras juntas, célula ciliada propiamente dicha, cristales de carbonato de calcio que tienen nombre propio, que se llaman otolitos, y una membrana que recubre las cilias de las células ciliadas, que se conoce como membrana gelatinosa. También hay que aclarar el hecho que esta es la célula ciliada y estos son sus cilios. Esto es lo que se conoce como célula de sostén. Ahora vamos a entrar al detalle más adelante de lo que son los quinocilios y los esterocilios. Tanto el utrículo como el sáculo son estructuras relacionadas con la detección del equilibrio estático o la aceleración lineal. Según la posición del cráneo, los otolitos u otoconios o otoconias rozarán las cilias de las máculas, generándose así un impulso nervioso. Acá tienen un ejemplo de cómo cuando la persona se mueve, los otolitos se desplazan de un lado a otro, tocando las cilias y generando el impulso nervioso, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, nos quedarían los conductos semicirculares. Son tres: superior o anterior, posterior y externo, que están orientados en los tres planos del espacio. Estos canales desembocan por sus dos extremos en el vestíbulo y cada uno presenta una dilatación que se llama ampolla. Acá tenemos el conducto semicircular superior o anterior, conducto semicircular lateral, conducto semicircular posterior. Acá tenemos otra imagen. Esta imagen esquematiza bien la ampolla desembocando en lo que sería el vestíbulo. Otra imagen esquematizando la posición en el plano que tienen los canales semicircular. Este es el canal semicircular superior, este es el posterior y este es el lateral. Bueno, ahora vamos a centrarnos en las dilataciones de los canales semicirculares, que sería esta estructura de acá que desemboca en el vestíbulo, que se conoce con el nombre de ampolla. En el interior de las dilataciones ampulares de los conductos semicirculares se observan unas crestas ubicadas en sentido transversal, que alojan a las células ciliadas, que son las estructuras receptoras del sentido del equilibrio dinámico o aceleración angular. Bueno, habíamos dicho que en el interior de las ampollas de los conductos semicirculares, acá tenemos el esquema: conducto semicircular, ampolla o dilatación ampular. Dentro de esa dilatación ampular o de la ampolla se encontraban las crestas, que estaban ubicadas en sentido transversal, como se ve acá. Entonces, vamos a tener canales semicirculares, cada canal semicircular con su dilatación ampular o con su ampolla,
y dentro de cada ampolla vamos a tener las crestas. Estas células son capaces de detectar movimientos del cráneo en cualquier plano que lo realice, ya que la endolinfa que circula por los canales membranosos puede circular en su interior por el fenómeno de la inercia. Esto quiere decir que estas células, dependiendo del movimiento que realice la cabeza, van a poder detectar cualquiera de esos movimientos. Que lo vamos a explicar cómo es, más adelante vamos a explicar cómo capta el sonido y cómo puede transmitir el impulso nervioso. Por ahora solamente lo nombramos. Bueno, la estructura anatómica de las ampollas, la misma imagen para que se ubiquen en el plano de donde se encuentran estas estructuras. Se encuentran en las dilataciones ampulares de los conductos semicirculares. Está formado por una cresta, que es la cresta ampular, que está ubicado en sentido transversal. Bueno, acá tenemos una imagen bien esquemática. Esta sería la ampolla, la cúpula o la cresta, ubicada en sentido transversal, que está bañada por endolinfa, que es un líquido rico en potasio. Y acá tenemos las fibras nerviosas. Este esquema lo van a entender más adelante, pero fíjense esta imagen de acá, como cuando la cabeza se mueve y los líquidos, específicamente la endolinfa, se desplaza hacia un lado o hacia otro. Miren cómo desplaza la cresta, en este caso hacia la derecha. Otra imagen de la estructura de la cresta. Acá esta imagen es bien esquemática para entender cómo es la disposición de la cresta en relación al laberinto. Tenemos los conductos semicirculares y habíamos dicho que estaban ubicados en sentido transversal. Fíjense, esto es circular y acá la cresta está ubicada en sentido transversal. Como relata ahí, esto sería la ampolla, esto sería la cresta, las células ciliadas, el nervio vestibular. Bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que sería la estructura de la célula ciliada del aparato vestibular. Entonces, ya lo habíamos visto anteriormente, pero ahora lo vemos al detalle. Acá tenemos una de estas células, lo maximizamos y sería algo más o menos así. Tenemos la célula ciliada propiamente dicha, sus cilios y sus células de sostén. Acá en los cilios hay un detalle, que el cilio más largo y más alto se lo conoce como quinocilio y los cilios más pequeños se lo conocen como esterocilios. Ahora vamos a aclarar cómo funciona todo este mecanismo. Las células ciliadas de las máculas y de las ampollas se estimulan de la misma manera, tanto de las máculas del utrículo y del sáculo como de las ampollas de los conductos semicirculares. Bueno, acá tenemos, tenemos dos imágenes. Una cuando la célula está en estado de reposo y otro cuando la célula se despolariza y transmite el impulso nervioso. Para entender cómo funciona, lo que primero hay que recordar es el proceso de la transducción, que lo habrán dado en el ciclo de nivelación. La transducción consiste en la transformación de una forma de energía en otra. En este caso, las células ciliadas son mecanorreceptores. ¿Qué quiere decir esto? Que captan energía mecánica y lo transforman en otra energía. O sea, son sensibles a los cambios de movimiento. Entonces, ¿qué
Ahora, la transducción consiste en la transformación de una forma de energía a otra. En este caso, al tratarse de células mecanorreceptoras, van a transformar energía mecánica, que serían los movimientos de la cabeza y del cuerpo, a energía electroquímica. Esta energía electroquímica es la que va a ser interpretada por el sistema nervioso, que consiste en la detección de los movimientos cefálicos y los movimientos del cuerpo. Bueno, todas las células ciliadas del oído interno tienen cilios en su membrana apical, que era lo que habíamos nombrado anteriormente. Todas las células ciliadas tienen cilios en sus extremos apicales. Acá lo mismo, esta sería la célula ciliada y estos serían los cilios en sus extremos. Esos cilios están bañados por endolinfa. Yo les había comentado anteriormente que la endolinfa era un líquido rico en potasio y como pueden ver acá, relata bien cómo la concentración de potasio es más alta . Para entender cómo funciona, lo primero que tienen que tener en cuenta y lo primero que hay que recordar es el proceso de la transducción, que consiste, lo habrán visto en el ciclo de nivelación, consiste en la transformación de una energía o de una forma de energía en otras. En este caso, las células ciliadas del oído interno son células mecanorreceptores. Esto quiere decir que van a captar energía mecánica. Y en este caso van a captar la energía mecánica y la van a transformar en energía electroquímica. Esta energía electroquímica es la que va a ser interpretable por el sistema nervioso, que para decirlo en palabras concretas, va a consistir, esta interpretación del sistema nervioso, va a consistir en lo que sería la detección de los movimientos cefálicos. Entonces, transducción bioeléctrica consiste en la transformación de una forma de energía en otra. En este caso, al ser células mecanorreceptores, transforman energía mecánica en energía electroquímica. Esta energía electroquímica es la que es interpretada por el sistema nervioso, que consiste en la detección de los movimientos cefálicos. Todas las células ciliadas del oído interno tienen cilios en su membrana apical. Como les había dicho anteriormente, esta sería la célula ciliada y en su extremo apical, que sería su extremo superior, tienen cilios. Acá también lo pueden ver. Estos cilios están bañados por un líquido que es la endolinfa. La endolinfa, como también se alcanza a ver en la imagen, es un líquido con una mayor concentración de potasio. Mientras que por la membrana vasolateral va a estar bañada por perilinfa. Es decir que los cilios van a estar bañados por endolinfa con mayor concentración de potasio, mientras que la membrana vasolateral, que sería esta, va a estar bañada por perilinfa, que tiene menor concentración de potasio y mayor concentración de sodio. De los cilios hay dos clases, están los esterocilios y los quinocilios. Como ven acá, hay dos tipos de cilias. Tenemos los esterocilios y los quinocilios. Acá también se alcanza a ver, quinocilio es el más largo y el más alto, y los esterocilios son los más pequeños. En la endolinfa, como había dicho anteriormente, hay una concentración más alta de potasio, como ven acá, más alta de potasio que en el medio intracelular. En los esterocilios, como ven acá, hay lo que se conoce como canales de potasio, que son esas estructuras que se ven acá. A ver. Estos serían los canales de potasio. Estos canales de potasio que se van a abrir o se van a cerrar dependiendo del movimiento de los cilios. Cuando los cilios se mueven hacia un lado o hacia el otro,
Más específicamente, cuando los esterocilios, que eran los más pequeños, se desplazan hacia el quinocilio, como lo ven en la imagen de acá, esterocilios son estos dos, quinocilio es este. Cuando los esterocilios se mueven hacia el quinocilio, las fibras proteicas que unen los esterocilios, que son estas fibras de acá, estas que están en color negro, cuando las fibras proteicas que unen los esterocilios entre sí, que a su vez están ancladas en estos canales, que son los canales de potasio, estas fibras traccionan de uno de los extremos del canal y lo abren, volviendo a repetir. Células ciliadas, cilias. En estas cilias vamos a tener dos tipos de células, los esterocilios y los quinocilios. Los esterocilios son los más pequeños y más numerosos y los quinocilios son los más altos y más largos. Otras estructuras que tienen que tener en cuenta. En la parte superior de los esterocilios vamos a tener lo que se conocen como canales de potasio. Y a su vez, cada esterocilio va a estar conectado por fibras proteicas. Cuando los cilios se mueven, específicamente cuando los esterocilios se mueven hacia el quinocilio, es un poco difícil de entender, pero vayan pausando el video y lo van a entender. Cuando los esterocilios se desplazan hacia el quinocilio, como se ve en esta imagen de acá, estos canales de potasio se abren, lo que permite el ingreso del potasio al medio intracelular. Entonces, se produce un movimiento de la cabeza. Ese movimiento de la cabeza va a hacer que la endolinfa va a hacer que los cilios, específicamente los esterocilios, se desplacen hacia el quinocilio, produciendo la apertura de los canales de potasio. El potasio que estaba en la endolinfa ingresa al medio intracelular y produce la despolarización de la membrana, que va a estar dada por la entrada de potasio. Otra vez lo mismo, quinocilio, esterocilio. Cuando el movimiento resultante es la inclinación de los esterocilios hacia el quinocilio, como ven acá, esterocilios hacia el quinocilio, se produce la despolarización de la membrana. Cuando el movimiento resultante es el contrario, se produce la hiperpolarización de la membrana, es decir, que la membrana celular vuelve a su estado basal. Esto es cuando se produce la despolarización de la membrana. Esto es cuando la membrana se hiperpolariza. Acá tenemos otro esquema. Tenemos esterocilio, quinocilio. Esto es lo mismo que está representado acá, pero de manera esquemática. Esta sería la fisiología de cómo se transduce la energía mecánica que está dada por los movimientos de la cabeza en energía eléctrica que después es interpretada por el sistema nervioso. Entonces, para entender, como ven, repito muchas veces los conceptos, pero a veces la fisiología del equilibrio es un poco compleja. Para entender un poco cómo funcionan estas células, les armé un esquema que explica lo mismo. Tenemos esterocilio, quinocilio. Por fuera teníamos un líquido rico en potasio, que sería la endolinfa. Por dentro, en el medio intracelular, teníamos menor concentración de potasio y mayor concentración de sodio. Esta sería la célula ciliada propiamente dicha. Esta sería la membrana celular. Entonces, cuando se produce el movimiento de los líquidos endolinfáticos que van a desplazar a los esterocilios en sentido que van a desplazar los esterocilios hacia el quinocilio, ingresa potasio a la célula, que son estos puntitos que están acá, y por lo tanto
la célula que estaba hiperpolarizada, que lo esquematicé acá de color verde, se va a despolarizar. Ahora está en color rojo. Cuando se produce la despolarización de la membrana, que va a estar dada por la entrada de potasio a la célula, se abren unos canales que están ubicados en la membrana vasolateral, que sería a esto me refiero cuando me refiero a membrana vasolateral. Entonces, cuando ingresa potasio al medio intracelular, además de que la membrana plasmática se despolariza, se abren los canales conocidos como canales de calcio. Estos canales de calcio van a permitir el ingreso de calcio propiamente dicho, y a su vez el calcio, acuérdense que esta es una célula como cualquier otra, y dentro del citoplasma de la célula teníamos una estructura que se conocía como vesículas o vacuolas. Dentro de las vacuolas, dentro de la función específicamente de las vacuolas, la función que tenían era contener a los neurotransmisores. Entonces, entra potasio a la célula, se despolariza la membrana plasmática, se abren los canales de calcio, ingresa calcio al medio intracelular, estos calcios se van a adherir a las vacuolas que por dentro tienen un neurotransmisor. El neurotransmisor específico de los procesos del equilibrio es el glutamato. Una vez que el calcio se adhiere a la vesícula o a la vacuola, lo que hace es dirigir esa estructura hacia la membrana postsináptica o hacia la brecha sináptica específicamente, y se van a encargar de liberar el neurotransmisor, que en este caso es el glutamato, y así se produce el impulso nervioso. Esta flecha estaría esquematizada en el nervio vestibular. Entonces, para repetirlo una vez más, ¿cómo funcionan estas células? Tenemos entonces célula ciliada, célula de sostén, cilios, específicamente esterocilios, los más pequeños, quinocilios, el más largo. Cuando el movimiento, producto de lo que sería el movimiento de los líquidos endolinfáticos, desplazan los esterocilios hacia el quinocilio, se produce la despolarización. Cuando el movimiento resultante es el contrario, se produce la hiperpolarización. Entonces, acá la membrana está hiperpolarizada. Esterocilio, quinocilio. Endolinfa con potasio. Los esterocilios se desplazan hacia el quinocilio, se abren los canales de potasio, ingresa potasio a la célula, la membrana se despolariza, a su vez permite que los canales de calcio se abran, se libera calcio en el medio intracelular, esos calcios se adhieren a las vacuolas y esas vacuolas se dirigen a la brecha sináptica para liberar el neurotransmisor específico del sistema del equilibrio, que sería el glutamato, y se transmite el impulso por el nervio vestibular, que es el octavo par craneal.